Buen día a todos. Nuevamente se les da la bienvenida al curso taller en argumentación y elaboración de resoluciones. En esta ocasión se desarrollará la parte segunda del módulo 4 denominado Taller de Elaboración de Resoluciones, que está a cargo del maestro Rodrigo Torres Padilla. Se agradece la asistencia de los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral y del demás personal jurídico. Sin mayor dilación, cedo la palabra al señor juez. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a los señores magistrados, tribunal, presidente, señores magistrados, todos ustedes, muchas gracias por estar aquí acompañándome para pues tratar de ver algunos puntos básicos de las resoluciones que en realidad pues son eso, pues son una pequeña base de lo que implica una resolución, lo cual se puede desarrollar ampliamente, pero a la premura del tiempo pues, solo se tocan
ciertos aspectos fundamentales. Desde la ocasión anterior les platicaba sobre algunas cuestiones que debe tener las resoluciones en cuanto a su estructura formal, y en esta ocasión vamos a abordar un poquito algunas cuestiones un tanto más de fondo en cuanto a lo que es la argumentación. La respuesta correcta, como se está denominando aquí, no es porque sea en realidad una verdad absoluta. Se denomina así nada más porque pues, es la respuesta correcta de una resolución, y lo que implica es que es el razonamiento jurídico que ha llevado a decidir su sentido, sustentado en derecho y con un estilo informativo, un lenguaje jurídico que contiene los argumentos suficientes, los cuales deben ser redactados en una forma que permita a las partes conocer con claridad el razonamiento del juzgado. Esto ya se los había comentado desde la ocasión pasada. El lenguaje que se debe utilizar en las resoluciones, si bien es cierto que es totalmente jurídico, dada su naturaleza, precisamente por el orden jurisdiccional del que proviene, debe ser con argumentos que sean vastos, sean exhaustivos, pero que estén redactados de una forma en la que las partes conozcan con claridad el razonamiento. Dentro de la construcción argumentativa que es posible manejar en una resolución, como se los había comentado, pues existen las interpretaciones que normalmente utilizamos y que están previstas en las legislaciones, que se refieren a criterio gramatical, sistemático, funcional, e incluso a argumentos que se exponen en caso de la ausencia de que haya una falta de disposición expresa en la ley, lo cual está autorizado precisamente por las legislaciones con base en principios generales de derecho. En cuanto al criterio gramatical, podemos mencionar el argumento semántico. El argumento semántico se refiere precisamente a una cuestión que deriva del significado propio de las frases. No se necesita mayor explicación porque este es de acuerdo al sentido común corriente que se obtiene del significado de las palabras. El argumento a contrario, sin embargo, es lo que nosotros normalmente denominamos a contrario sensu o en sentido contrario. Un ejemplo común es cuando se requieren determinados requisitos, por ejemplo, alguna disposición que dice la demanda debe contener nombre, autoridad responsable, agravios, etc. Sin embargo, cuando alguien no precisa agravios, pues entonces se da una causal de improcedencia, no como una cuestión semántica o estricta gramatical, sino en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber expresado los agravios, lo que quiere decir es que el requisito que estaba ahí previsto, que era exigible, al no ser cumplido, entonces en sentido contrario produce la improcedencia del juicio. O sea, no es tanto el incumplimiento bueno, sí es el incumplimiento, pero esto se aplica en sentido contrario, no en sentido semántico. El criterio sistemático que se construye a partir de una premisa en que el derecho constituye un sistema, de manera que la norma debe ser comprendida teniendo en cuenta su funcionalidad dentro del mismo. La norma que ha de interpretarse trata de entenderse en relación con el conjunto del ordenamiento jurídico. Dentro de este criterio hay una como subdivisión que se puede dividir en lo que se denomina el argumento sedes materia, en donde la justificación del significado de un enunciado se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo. Igualmente encontramos el argumento de rúbrica, donde la justificación de su significado se realiza a partir del título o rúbrica que encabeza el grupo de artículos en que se encuentra ubicado en el enunciado.
Todos estos criterios, algo les había comentado desde la ocasión pasada, pero relacionado con la forma en la que se ha dado por dividir las resoluciones, que como les había comentado, en la Suprema Corte en un principio se empezó a hacer una división. Primero se empezó a suprimir las tesis de jurisprudencia y se empezaron a poner pies de página. Después se empezó a dividir por temas, por subtemas. En la actualidad hay quien prefiere hacer una división sin enmarcarla como incisos, simplemente con el tema, título, subtítulo, e incluso hay una separación de párrafos. Todo esto, pues, desde luego con la finalidad de facilitar no solo la comprensión de los temas, sino la correcta identificación en determinado momento de un argumento en particular. De la misma forma también encontramos el argumento a coherencia, que es cuando dos disposiciones no pueden expresar dos normas que son incompatibles entre ellas. Este argumento se refiere de alguna manera a las antinomias. Como ustedes saben, las antinomias pues, es la contradicción entre dos normas generales. Es un conflicto de normas, una colisión normativa donde necesitamos hacer una interpretación para poder llegar a una solución. Dentro de este argumento de coherencia, para solucionar estas antinomias, existen diversos métodos que son denominados como tradicionales para resolverlos, los cuales pues, básicamente son el jerárquico, el cronológico y el de especialidad. El jerárquico se refiere a cuando las normas están ordenadas verticalmente en grados diversos. Obviamente la inferior tiene la calidad de subordinada y debe de ceder ante la superior. El cronológico, que es cuestión, como su nombre lo dice, cuestión de tiempos. La norma que fue expedida con anterioridad pues se considera que es abrogada y debe ceder ante la nueva. Y el de especialidad, que es el criterio que se refiere a una norma general, una norma especial. Estos tres tipos de solución de antinomias los vemos frecuentemente. A veces utilizamos cuestiones como estas sin precisarlo como tal, sin decir, vamos a hacer un análisis de una antinomia, o sea, no lo hacemos de manera específica, sin embargo lo utilizamos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en una ocasión, para contestar algún agravio, lo que hacemos es decir, la autoridad responsable sostuvo esto, en los agravios se sostuvo esto. Se resuelve de la siguiente manera. Contrario a lo que dice ya sea la autoridad responsable o el recurrente, lo cierto es que la norma que dice esto es la que debe prevalecer. ¿Por qué? Porque, por un lado, se puede decir, se trata de una disposición que está prevista en la Constitución Política del Estado de Michoacán, y la otra está prevista en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Cuál debe prevalecer? Pues desde luego que por el método jerárquico pues prevalece la Constitución. Suponiendo que sean del mismo nivel, que se encuentren en un mismo ordenamiento, bueno, sí, podría ser el mismo ordenamiento o uno distinto. Bueno, si dentro de esas normas una fue creada con posterioridad a la otra, pues lo que se busca pues es como un nuevo método, es el método cronológico, que como les decía, la norma más nueva es la que debe prevalecer. Y el de especialidad, desde luego lo hacemos a diario y a veces sin mencionarlo. Esto es lo que dice esta norma que está en tal capítulo, y que es un capítulo general. Vamos a decir, una norma que se encuentra en un título que dice de los medios de impugnación, pero hay otra que se encuentra en el juicio de revisión constitucional. ¿Cuál se debe de atender? Bueno, de acuerdo a este criterio, pues es la especial, que es la que está en el capítulo del juicio de revisión constitucional. Esas son formas de
para poder resolver antinomies. Existen muchas más de acuerdo a tratadistas, pero no me referiré a ellas. Sin embargo, pues siempre es importante conocer que tenemos muchas opciones para resolver estos aspectos. Lo que sí debe quedar claro es que dentro de la Constitución no hay antinomies, cuando menos no formalmente. No podemos decir que determinada disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconstitucional, sería una aberración. Lo que debemos buscar precisamente es una sistematicidad, una funcionalidad. Ambas normas deben prevalecer, sí, pero hay que buscar la manera de que sean funcionales, de que sean sistemáticas, que puedan aplicarse ambas de acuerdo al caso de que se trate. Pero no se puede hablar de una inconstitucionalidad sobre otra norma constitucional. Y también se encuentra el argumento de la no redundancia, en donde cada disposición normativa debe tener una incidencia autónoma, o sea, un significado particular. Dentro de los argumentos del criterio funcional, que a diferencia del gramatical y el sistemático, que atienden intuitivamente al lenguaje o contexto normativo en que se encuentra la disposición a interpretar, en esta se atiende a desentrañar básicamente la voluntad del legislador. Les comentaba en la sesión pasada que somos muy dados a poner, de acuerdo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional, esto es así. Pues claro que no, claro que no, porque no se está haciendo una interpretación de las tres. Ya se los comentaba, no pueden coexistir, no son lo mismo. Entonces, no obstante que una y otra sí pueden, las tres no. Entonces, por eso se hace aquí la distinción en cuanto a que el gramatical y el sistemático atienden al lenguaje o contexto normativo, mientras que la funcional se refiere más bien a tratar de desentrañar la voluntad del legislador. Dentro de este criterio funcional, pues está el argumento teleológico que lo que busca es desentrañar cuál es la finalidad de la reglamentación. El histórico, que se refiere a la admisibilidad de su interpretación porque así se ha realizado. Parecería que esto se refiere como diciendo, porque así se ha hecho, así está bien, siempre se ha hecho así. Bueno, yo siempre he sostenido que eso es un error. A veces estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una manera y alguien viene con ideas innovadoras y dice, no, esto no es así, y dice, no, es que siempre se ha hecho. Bueno, creo que no es un argumento de tal fuerza, así siempre se ha hecho, como para sostenerlo por sí mismo. Puede ser que sí, pero tendría que ir acompañado de un así siempre se ha hecho y te voy a decir que está bien. No nada más por el simple hecho de que así siempre se ha hecho, que es a lo que se refiere el argumento histórico, que alude a la temporalidad y se refiere a que se ha sostenido durante décadas determinado argumento. El argumento psicológico, que se refiere a la intención del legislador. El argumento por el absurdo, que es lo que comúnmente denominamos la reducción al absurdo, que atiende a las consecuencias de la interpretación. A mí me parece que es un buen argumento la reducción al absurdo, porque al final de cuentas rechaza el argumento o conclusión de a partir de las consecuencias que implica. Este es un argumento que no se puede utilizar en muchísimas ocasiones, pero en otras tantas sí. Y lo que se busca con él es hacer hincapié en lo que provocaría una interpretación en determinado sentido. En muchas ocasiones buscamos la manera de salir de un problema haciendo interpretaciones forzadas. A mí me parece que es un buen argumento porque lleva a la persona que lo está formulando, a la persona que al final de cuentas resuelve, o bien a quien va dirigido, lleva a entender hasta dónde pudiera llevar un argumento de esta naturaleza. ¿Cuáles son las consecuencias que tendría sostener un razonamiento en determinado sentido?
si con base en esto nosotros vemos que las consecuencias son exageradas o van mucho más allá de lo lógicamente razonable, o provocarían una consecuencia irracional o, no sé, de alguna manera riesgosa, pues entonces pudiera pensarse que con base en un argumento de reducción al absurdo, pues no es sostenible, precisamente por las consecuencias que implica y que nos llevarían a una conclusión muy arriesgada o que tuviera consecuencias que no atienden a la finalidad o a la intención del legislador. También existen los argumentos en caso de falta de ley o disposición expresa, que se dividen en realidad se puede hacer diversas variantes de acuerdo al autor que se maneje, pero yo elegí nada más estos tres tipos porque creo que son los que normalmente utilizamos en la práctica. El argumento por analogía, en donde existe una laguna en la institución de la ley que se aplica, pero que ya fue interpretada esa institución en otras materias. Se aplica por identidad de razón de los supuestos o por similitud. La analogía esa siempre la vamos a estar aplicando, salvo las materias en las que está expresamente prohibido, como la penal, donde la analogía no es posible aplicarla porque ahí rige el principio de exacta aplicación de la ley. Pero en otras materias podemos encontrar una multiplicidad de ejemplos donde un argumento que atiende a una finalidad, pues como el problema que se plantea tiene la misma problemática, pues se puede utilizar por analogía. Es muy común que utilicemos tesis y jurisprudencias en este sentido, porque pues, recordemos que la jurisprudencia es una interpretación de la ley y la ley no puede ser casuista, tiene que ser general y breves situaciones precisamente generales. La jurisprudencia atiende a eso, interpreta disposiciones de la ley y por tanto en ocasiones tendremos jurisprudencia exactamente aplicable. ¿Por qué? Porque pues, se trata de la misma legislación, del mismo estado, del mismo caso, o bien se trata de una legislación de otro lugar, sí, pero con idéntico contenido. Entonces podemos utilizar este argumento por analogía. El argumento a fortiori, que es trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, porque merece esa solución legal con mayor razón. En sí, el argumento a fortiori es, si esto es así, con mayor razón esto es así. O sea, como un tipo de quien puede lo más, puede lo menos. Si sostenemos un argumento en donde hay una razón fuerte y con mayor razón pudiéramos sostener otro que es de una razón más débil. O sea, va como de arriba hacia abajo. Y el argumento a partir de los principios. El argumento a partir de los principios tiene una función integradora y una interpretativa. La función integradora se refiere al caso de laguna. En caso de laguna, la sentencia debe fundarse en principios generales de derecho. Lo que les comentaba en un principio, que debemos acudir a los criterios gramatical, sistemático, funcional, seguimos buscando la solución, pero a falta de disposiciones pues, de la ley y de que no encontremos una solución con base en estas cuestiones, pues podemos acudir a los principios constitucionales, principios generales del derecho para solucionar el problema que tenemos planteado. Y la función interpretativa de este argumento, que es en caso de duda o de controversia acerca del significado de un enunciado, se le debe asignar el sugerido o el más coherente con un principio jurídico. Es decir, esta interpretación va estrechamente ligada a la función integradora, que
si existe la duda, pues debemos buscar el significado que más se acerque a los principios generales del derecho. Por otro lado, tenemos los elementos para una resolución adecuada. El primero y más importante, desde luego, pues es la argumentación, ya que pues, si no existe la argumentación, la resolución va a ser dogmática. No podemos llegar a una conclusión si no tenemos un sustento. Necesitamos una argumentación que, si bien es cierto, ya no se requiere en la actualidad de cierta fórmula para llegar a esa conclusión, pues sí es necesario que en la resolución conste la misma para que podamos considerar que una resolución está debidamente fundada y motivada, y por tanto que la resolución tiene una adecuada argumentación. Dentro de las resoluciones, evidentemente, como les comentaba desde la sesión pasada, es necesario que tengamos una estructura adecuada, orden en el proyecto y una correcta redacción. Cualquiera de estos elementos no tiene un orden de preponderancia. Sin embargo, pues desde luego que si no tenemos orden en la estructura, orden en el proyecto, una adecuada estructura y una adecuada redacción, nos va a llevar indefectiblemente a un enredo, una confusión, porque no vamos a entender primero de dónde parte, hacia dónde va y cuál es la conclusión, si no hay una adecuada estructura y si no tenemos orden del proyecto y una correcta redacción, como lo mencionaré en un momento más. Podemos llevar a muchas confusiones, que lejos de plasmar una resolución, la solución a un caso concreto, pues nos va a dejar más dudas, precisamente porque tiene frases ambiguas, confusas, no permitan conocer en realidad cuál es la determinación. Dentro de la estructura del proyecto, debemos decir que la estructura de un proyecto es como un cuerpo, en donde cada una de las partes tiene su finalidad, cumple sus funciones para exponer el razonamiento de manera ordenada, precisa, coherente y consecuente. Como les digo, esta estructura nos va a permitir llegar a una solución correcta, precisamente porque nos va llevando a que el razonamiento que se está manejando, que obviamente debe ser de manera ordenada, nos dé esa precisión, esa coherencia y esa congruencia que necesitamos para poder considerar que es una solución acertada. Dentro de los mismos dentro de este aspecto, bueno, es que aquí hubo una confusión, había hecho unas correcciones y que no estaban hechas, pero no sé si porque no las grabé o es uno diferente. Bueno, este es un cuadro que tenía sobre frases incorrectas y frases correctas, pero lo quise corregir porque esto es de acuerdo a un autor y yo quise cambiar algunas cosas con base en algunas razones. Por ejemplo, a grosso modo, pues desde luego que no es una palabra en el idioma castellano, en español, entonces empezamos ya desde ahí, no debemos de utilizar ese tipo de palabras, como les decía, a menos que que conste su traducción enseguida. Bueno, hay otras: abocarse, según se trate,
esto lo maneja un autor tratando de decir cómo es cuál es la forma correcta en cuanto al estilo, precisamente con base en reglas de ortografía y de redacción. Lo que sí quería comentarles, con independencia de que esto, bueno, yo le había hecho algunas modificaciones, hay frases que sí tengo muy presente, que he visto y que debemos de tratar de evitar. Las palabras, pero sin embargo, la frase pero sin embargo es redundante, o se utiliza pero o se utiliza sin embargo. Hay otras que utilizamos mucho en las resoluciones y no nos damos cuenta, como decir ni tampoco. Ni tampoco es como decir ambos dos. La verdad es que ni ya dijo que eso no, y tampoco, pues una vez más dice que eso no. Entonces, pero sin embargo, ni tampoco, ambos dos, todo ese tipo de palabras que pues no lo cometemos esos errores en el quehacer cotidiano. Bueno, pues trataremos de no incurrir en errores de ese tipo, que en realidad son correcciones de estilo, pero que sí atienden a reglas ortográficas, reglas de redacción, y que no son del todo correctas. Bueno, dentro de esta corrección de estilo, esto se debe hacer por la falta de precisamente por la falta de conocimientos de las normas gramaticales. Se llegan a utilizar algunas expresiones o palabras inadecuadas, esas que había puestos de acuerdo a lo que señala un autor, y esto, dado que lo usamos a diario, a veces pensamos que son correctas y pasan inadvertidas. Ya viendo autores, viendo reglas de este tipo, pues si lo conocemos debemos evitarlas. A veces por el uso diario, bueno, pues lo vemos dentro de una construcción argumentativa y ni lo advertimos. ¿Por qué? Porque en nuestro proceso mental entendemos lo que es sin advertir que tenemos ahí unos errores de redacción. El uso, como decía, el uso de estas frases no nos obstaculiza para entender los razonamientos. Sin embargo, ello no significa que debamos seguir utilizándolos. Lo que necesitamos para una adecuada resolución, varias características. En primer lugar, quiero mencionar la claridad. La claridad parece que es una cuestión que todos entendemos. Sin embargo, a veces somos muy dados a estar buscando frases o palabras muy rebuscadas que precisamente obstaculizan la calidad. Una resolución que queremos que sea de calidad se basa no solo en que el texto sea entendido, porque nosotros podemos entender la idea. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos viendo, o sea, se entiende que esto quiere decir. No nomás es así. Se debe entender sin esfuerzo, sin vacilación, sin duda. Es decir, que sea con una, valga la redundancia, una claridad, una sencillez, una explicación fácil para cualquier persona. Debe entenderla. A mí me parece que quien sepa leer debe entender las resoluciones, no estar buscando terminología rebuscada, que ya les había comentado. La mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, somos abogados, y a veces nosotros no entendemos cierta terminología, como esperan que alguien que no es abogado entienda cierta terminología, que tampoco es garantía. Hay gente que entiende infinidad de palabras tiene una facilidad para comprender determinada argumentación, aunque no sea abogado, pero se trata de hacerlo para la generalidad, no buscando que alguien, la resolución es para el justiciable, es para la gente, no es para estar para bueno, así me parece a mí,
que el rebuscamiento a veces se busca en un ánimo, no sé, de hacerlo parecer como muy fino, pero pues fino ¿en qué sentido? Siento yo que es mejor una sencillez que estar buscando esto de manera complicada. En síntesis, lo que se busca es que las palabras empleadas denoten con exactitud la idea, el concepto y la intención. Las que en el léxico jurídico significan precisamente lo que quiere decirse. Donde no hay propiedad del lenguaje, no hay claridad. Por eso debemos, como les decía, evitar el uso de palabras rebuscadas o de expresiones. Algún ejemplo de expresiones rebuscadas está un poco exagerado, pero bueno, trato de hacerlo más que evidente para que quede claro a veces lo que no nos damos cuenta. Sí lo entendemos, pero no nos damos cuenta la dificultad que implica a veces lo que decimos. Este colegio jurisdiccional opina que el impetrante de garantías desconoce el axioma adjetivo que reza: el que niega no está obligado a probar, por lo que el razonamiento contenido en la impugnada es perfecto, pues contiene un razonamiento político. ¿Qué? Está fácil. Lo podemos decir, lo argumentado por el quejoso es incorrecto, porque pues el razonamiento contenido en la sentencia reclamada es congruente con la regla general, la regla legal que dice: el que niega no está obligado a probar. Muy sencillo, quedó claro que el que niega no está obligado a probar. Ahí le hace falta lo demás que dice la ley, a menos que implique una afirmación, bla, bla, bla. Pero se trataba de de evidenciar lo que podemos hacer con una simple frase, cómo dificultarla, cómo hacerla de difícil comprensión. Hay autores jurídicos o no jurídicos que desde que uno los abre están pesados, la lectura está muy pesada, y me refiero pesada en el ánimo de claridad, de sencillez, de entendimiento, incluso para abogados, para doctores en derecho, para maestros, para quien sea. Hay lecturas complicadas, pero bueno, eso ya es, hay algunos doctrinistas que sí les gusta, y bueno, pues no les vamos a venir a enseñar lo que ellos más bien nos enseñan a nosotros. Lo malo es que por una forma de redactar de esa forma, pues normalmente no logran transmitir el conocimiento que ellos tienen de manera completa. ¿Por qué? Porque no los entendemos. Si los entendemos, pues qué bueno, pero lo que sí es cierto es que lean un capítulo de ciertos autores de ese tipo y el otro capítulo lo van a dejar para la próxima semana, porque por hoy ya quedaron, ¿sabes? Bueno, eso es en cuanto a la claridad. También, pues como les comentaba, lo que necesitamos es precisión. La precisión se consigue utilizando las palabras adecuadas. El uso de sinónimos sí es correcto. Aquí hice unas correcciones. A mí me parece que sí es correcto. Este autor, Rafael Bielsa, dice que no porque podemos incurrir en una confusión de conceptos jurídicos que normalmente tienen una significación diferente. Es cierto que nosotros no podemos usar sinónimos cuando no los conocemos a profundidad cuál es el significado. Es muy dado en ciertas resoluciones, yo lo he visto y así sucede en contratos, pero nosotros ahorita no vamos a hablar de contratos, sino de resoluciones, pero los errores que luego se cometen en un lado se trasladan a otro. Resoluciones donde decimos que el permisionario, y más adelante decimos que el concesionario, y bueno, pues evidentemente permisionario y concesionario no es lo mismo, sin embargo luego andamos usándolos como sinónimos. A mí me parece que los sinónimos sí son aceptables, sí se pueden usar, de hecho ayudan a evitar lo que yo denomino pobreza de lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, esa pobreza del lenguaje que lleva a vicios de redacción. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que referirnos al promovente.
¿De qué se trata? ¿De un amparo? Bueno, pues tenemos un quejoso como nombre oficial, pero luego, ¿qué hacemos? Toda la resolución le vamos a llamar quejoso, y nos tenemos que referir a él. Y en una página vamos a usarlo 30 veces quejoso. Es complicado. Y eso lleva a vicios como redundancia o de otro tipo, donde tenemos que acudir a sinónimos. Aquí lo importante no es usar o no usar un sinónimo, sino tener muy claro cuál es el significado de cada palabra, para tener la seguridad de que significan lo mismo y no usar sinónimos donde no los existen. También existe otra característica que se llama concisión, que consiste en evitar repetir una misma idea inútil o superflua para obtenerla, además de localizar las oraciones principales y secundarias. Se puede auxiliar de la concisión y síntesis de las ideas que se explicarán. Esto implica no dar rodeos innecesarios para referirse a los asuntos. Desde luego que en ocasiones cometemos ciertos errores que nos llevan a hacer una resolución muy extensa. Repito, el hecho de que sea una resolución extensa, corta, no, por sí mismo no implica una violación ni al principio de exhaustividad ni la hace dogmática, por sí mismo. Necesitamos atender al contenido que tiene. Pero esta concisión se refiere a lo que en algunas ocasiones hacemos. ¿Qué es? Empezamos con una resolución diciendo en la resolución impugnada el recurrente dijo esto, y luego decimos en los agravios dijo esto, y bueno, son, vamos a decir, infundados, porque en la resolución impugnada dijo esto. Bueno, vamos bien, el artículo dice esto, bueno, y como ya se dijo en la resolución impugnada, o sea, ¿cuántas veces lo vamos a tener que repetir para que quede claro? No se necesita muchas veces, se necesita más bien buscar una estructura adecuada para que con una sola vez que se diga, quede claro. A eso se refiere esto, a no estar repitiendo la misma idea de manera inútil o superflua. Habrá veces en las que sí tendremos que recurrir a recordar ciertas cuestiones. ¿Para qué? Porque si en un determinado punto jurídico resolvimos una cuestión y en el siguiente necesitamos parte de esa misma cuestión, bueno, tal vez debamos recurrir un poco a recordar eso para resolver el nuevo punto jurídico, pero no a repetirlo de manera íntegra, de manera que se vuelva esto inútil y nada más contribuya a que la resolución se vuelva tediosa, se vuelva confusa, porque al estar viendo los mismos aspectos con soluciones diferentes puede llevar a una confusión. Esta posición, pues, como lo dice ahí, significa no dar rodeos innecesarios para referirse a los asuntos. Algunos ejemplos de rodeos innecesarios, pues como son las formas rebosantes, son pues la forma de darle la vuelta a una cosa sin mayor sentido. Por ejemplo, los que tienen la responsabilidad de conocer lo que de hecho ha sucedido, tan fácil que es decir, los responsables de informar sobre los usos. O sea, no está dándole vueltas para tratar de decir una cosa que de una forma concisa se puede decir. Se le ha de conceder siempre y cuando tengan en cuenta la condición que se le ha impuesto. Se les concederá si observan la condición impuesta. Está fácil, o sea, es tratar de hacerlo un poco de manera concisa, sin estar dándole vueltas al asunto. Existen también las formas redundantes y las formas apropiadas. Dentro de las formas redundantes, luego solemos decir no es del todo correcto decir
en el mes de mayo, cuando mayo pues ya por sí mismo sabemos que es un mes, entonces es un poco más acertado. En el mes de mayo del año de 1982, pues tan fácil como es decir, mayo de 1982. Mayo ya presupone que es un mes y 1982 ya presupone que es un año, cuando se está hablando de una fecha. Y luego otro tipo de formas redundantes hay un cuestionario de preguntas. Bueno, pues creo que normalmente los cuestionarios son de preguntas, entonces con aludir nada más al cuestionario, pues creo que ya queda esto comprendido. Al igual que cuando decimos durante determinado lapso de tiempo, pues los lapsos son de tiempo, no hay lapsos de otra cosa, el lapso por sí mismo es de tiempo. Entonces son ese tipo de cosas las que debemos de tratar de evitar, que por lo mismo, porque las usamos a diario, incluso en la plática ordinaria entre nosotros, pues todos incurrimos en errores de este tipo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poquito, vamos a ir entendiendo mejor cómo es que pudiéramos mejorar para que queden con mayor, que queden mejor nuestras resoluciones. Existen lo que denominan como los conceptos sobrantes, que son algunas formas tautológicas, como estos son como ejemplos, donde se dice: la obra está dividida en 6 capítulos, o sea, en 6 partes diferentes referidas a distintos temas. ¿Y para qué esa explicación? Los capítulos ya sabemos que tienen una división determinada por diversos motivos. Entonces, parece que fuera necesario hacer una explicación de este tipo, pero si conocemos lo que debe entenderse o lo que se entiende en general por capítulos, pues creo que sería ocioso estar haciendo esas aclaraciones. En este asunto coexisten varios problemas de manera simultánea. Pues desde el momento en que coexisten, pues ya es simultánea. Entonces, todo este tipo de cuestiones que luego solemos utilizar, pero pues sería bueno que lo razonáramos un poquito para tratar de evitar incurrir en estas cuestiones. Existen también la equivalencia de expresiones, que no es correcta, pero bueno, este es un criterio de algún autor, y es como una propuesta. En vez de tomar en consideración, considerar que es conciso, es directo, tener conocimientos, conocer, ser de interés, interesar, dar lugar a, que es una palabra que solemos utilizar mucho, pues es originar, pero a final de cuentas hacer saber es informar o comunicar. Son formas que luego estamos muy apegadas a ellas por el argumento histórico, aunque siempre se ha hecho así. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es verificar si es correcto lo que estamos haciendo, y si es así, por eso les decía, por sí mismo no es incorrecto, siempre y cuando tengamos la plena seguridad de que eso es así. También existe lo que le denominan idiotismos gramaticales, que son cosas que pues luego usamos en el lenguaje diario, de cuando en cuando, que pues, en realidad lo que se decir es esporádicamente, sin más ni más, inmediatamente. O los cantinflismos, que pues son, ya saben, cantinflismo es un término inexistente, pero ya aceptado por la Real Academia de la Lengua, pues derivado, pues ya saben de quién. Una forma fácil de darle la vuelta y decir sí, pero no, lo más seguro es que quién sabe. Entonces se denomina formas farragosas. La petición del acusado para salir en libertad caucional no encontró la aprobación del juez, que la rechazó.
como que no queda muy claro si fue para allá o fue para acá, si salió o no salió, o qué fue lo que hizo el juez. Cuando, pues, de una forma concisa podemos decir, el juez negó la libertad condicional de la acusada. Fácil, directo y muy entendible. Eso es lo que debemos de evitar. Bueno, hay otro aspecto que quiero tocar, que es lo que hacemos a diario, desde luego, como les decía, de acuerdo a la visión que tenemos, según el ámbito en el que nos encontremos. Si se trata de un tribunal como este, bueno, son agravios. Si se trata de un órgano de amparo, de primera instancia son conceptos de violación, de segunda instancia son agravios, en la Suprema Corte varía según se trate de una acción de inconstitucionalidad, controversia de constitucionalidad, conceptos de invalidez, va variando según el lugar donde estemos. Bueno, con independencia de ello, en un órgano como este o en un órgano de amparo, pues vamos a clasificar los agravios, ¿no? Normalmente les damos una clasificación que va desde... no hay una forma sacramental ni hay una clasificación oficial que diga estos son la forma en que se debe clasificar. Cada órgano, cada titular tiene los gustos de clasificar de una u otra forma, pero yo les voy a decir los que yo veo así de momento con facilidad, que son los fundados, pues desde luego que son los que dan la razón a quien promueve, llámese quejoso, llámese actor, según se trate, que en los juicios, aquí les llaman actor, ¿verdad?, en los medios de impugnación, actor, parecería como si fuera un juicio de primera mano, no obstante que es un recurso, pero bueno, es una denominación, eso es lo de menos. Fundados, los que le dan la razón al actor, al recurrente, al quejoso, como le queramos denominar según el caso de que sea. Los infundados, pues obviamente los que no le dan la razón, pero no le dan la razón diciéndole que no es como él lo dice, o sea, dándole razones para rechazar su postura, pero entrándole a su análisis. Y los inoperantes. Solemos hacer una clasificación inmensa. Decimos inoperantes, inatendibles, insuficientes, ineficaces, O sea, no. Al final de cuentas, todos ellos no le van a dar la razón al impugnante. A mí me parece que todos los inatendibles, ineficaces, insuficientes se pueden enmarcar en inoperantes. Esto es, desde luego, hay una diversidad de criterios al respecto, pero si no lo hacemos de una manera concisa, difícilmente vamos a dejar de confundir al promovente, porque con tantas clasificaciones no vas a saber qué fue lo que sucedió, no vas a saber que le pegaron, pero no cómo, ni por qué, ni basado en qué, si no hay una buena estructura y desde luego una correcta calificación de los escenarios. Me parece que si nosotros lo dejamos en inoperantes, todas esas variantes, no sin explicar qué clase de argumento es, porque hay diferencias entre un inatendible, un insuficiente, un ineficaz, un inoperante, son muy diferentes, pero es algo complicado y el hilo es muy delgado entre uno y otro. Al final de cuentas, todos estos, a diferencia de los infundados, no entran al fondo del aspecto planteado, por una razón que se debe explicar de acuerdo al caso. No se le entra al fondo de ese motivo de inconformidad, pero no le sirve, o sea, no se le da la razón. Entonces, por eso es una propuesta que yo utilizo, declarar inoperantes cuando estén todas esas variantes. Otra cuestión que he advertido ahora sí que en el mundo fáctico es la declaración de agravios fundados pero inoperantes. Es muy riesgosa.
muchos promoventes se confunden porque dicen, me dijo el juez sí pero no, entonces sí o no. Pues primero me dice que sí tengo la razón y luego me dice que no porque no me alcanza. Bueno, ya no me quedó muy claro. Esos son los fundados pero inoperantes. O sea, en un principio se le dice, pues sí tienes razón por esto y esto, pero por la razón que ustedes quieran, no te alcanza. Ese es el punto. Tuviste razón en esto, pero no te alcanza. ¿Para qué? Para el fin pretendido. Lo que yo busco hacer es desde luego, pues estos son propuestas, yo lo hago. Yo no hago una declaratoria de fundados pero inoperables. El decir fundados confunde al promovente. ¿Por qué? Porque dice, qué bien, fundados, me van a dar la razón. Y al pero inoperantes, pues como que no lo entienden, o a su conveniencia, pues se quedan con el fundado nada más. Y van y dicen, no, me dijo que sí. Y luego, ¿quién sabe qué cosas me dijo ahí? Que siempre no. Eso es lo que tratamos de evitar. Bueno, cuando menos es lo que yo trato de evitar. No significa no explicarle cuáles son las razones, pero el hecho de ponerle fundados provoca una confusión. Nosotros podemos decir, aun cuando existe la razón a esto, en cuanto a esto, lo cierto es esto. O sea, es lo mismo, pero sin la declaratoria de fundado, porque ese fundado es lo que los confunde, más en un ambiente político electoral, donde son muy dados a manipular a veces la información y luego se dicen, me dijo fundados, ya lo de inoperante yo creo que se lo sacó de la manga. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que podemos evitar tal vez si nada más suprimimos una pequeña frase, el fundados pero inoperantes. ¿Qué les parece si le decimos inoperantes directamente? Sin dejar de reconocer que aun cuando tiene razón en esto, lo cierto es que no le ajusta. Bueno, es simplemente una propuesta, lo cierto es que en la calificación de agravios, conceptos de violación, no hay regla escrita, no hay una definición oficial, eso depende estrictamente de quien resuelve. Simplemente yo lo comento porque he visto mucha confusión. He formado parte de algunos órganos medios, superiores, donde te vienen cuestionando eso precisamente. Y a veces, pues, en vez de cuestionarme el fondo, vienen a decirnos, es que se debe revocar porque primero me da la razón y luego me la quita y no explica por qué. Bueno, pues eso podría ser infundado, porque no. O sea, sí te dio la razón y luego te la quitó, pero sí te explicó por qué, entonces sí es infundado. Sin embargo, luego de lo que se duelen realmente al desentrañar su intención del escrito de impugnación, pues es en realidad eso. No entendí qué fue lo que hizo, primero me da razón y luego me la quita. Por eso yo lo manejo como, lo comento como es una simple forma de evitar tal vez algún problema, que al final de cuentas es eso, es una propuesta. Nosotros podemos seguir dándole calificativos a todo tipo de agravios y como no hay fórmula escrita ni nada que nos detenga, pues al final de cuentas es totalmente válido siempre y cuando se haga una argumentación ordenada, adecuada, cumpliendo con diversos principios que les he comentado, y al final de cuentas por ello pues va a quedar de manera correcta. Por otro lado, también es importante que tengamos un uso correcto de los tiempos. Comúnmente hacemos una revoltura de futuro, presente, pasado. Parecería que no es trascendente, sin embargo, en una resolución ineludiblemente nos vamos a estar refiriendo a lo que dijo la autoridad responsable, forzosamente. ¿Por qué? Porque pues, es la resolución que vienen impugnando. A lo que dice el actor, recurrente, quejoso, según se trate, y a lo que decimos nosotros. Si no hacemos un correcto uso de los tiempos, va a parecer que lo que dijo la responsable lo estamos diciendo nosotros. No traigo un ejemplo así claro, bueno, sí lo traía.
ya no sé qué pasa. Pero es muy común que nosotros estemos hablando de lo que dijo la responsable y lo hacemos en tiempo pasado y de repente seguimos hablando de lo que dijo la responsable y en vez de seguir usando el tiempo pasado ya usamos presente. ¿Qué provoca eso? Que parezca que lo está diciendo el tribunal. Cuando lo está diciendo, estamos parafraseando lo que dijo la responsable. Y eso, por decir, puede ser una cosa irrelevante, pero puede ser una cosa relevante. Incluso cuando estamos haciendo una síntesis de agravios, sin que sea una síntesis formal donde se diga síntesis de agravios, así como un capítulo, pero cuando estamos hablando, la responsable dijo esto, pasado, el recurrente dijo esto, pasado, y dentro de lo que dije, y por tanto afirma que esto, o sea, ya le cambiamos a presente. Y dentro de esa redacción, repentinamente seguimos, y seguimos hablando en presente. Bueno, si no tenemos el cuidado de redactarlo bien, va a parecer que el órgano es el que ya está adoptando una determinación, cuando lo único que está haciendo es parafrasear lo que dijo el recurrente. Entonces debemos tener mucho cuidado en que si lo que dijo la responsable, no cambiarlo de tiempos. Si está usando un tiempo pasado, no sé, o bueno, de manera que quede claro que no es el órgano el que o sea, no es el órgano que está resolviendo el que lo está diciendo, si es que es así. Esta confusión de tiempos, tenemos que tener la seguridad de que se hace de manera correcta para evitar esto. Y luego también existe pues lo relativo a la ortografía, que yo les había comentado de esto de la ortografía, que les iba a poner unos ejemplos, sí los traigo, pero un ejemplo muy claro lo tenemos, que a quienes les gusta viajar en carretera y más en autopista, habrá visto durante muchas, cada vez que paso por un puente hay un letrero que dice: no tome alcohol si va a conducir. Eso dice, ¿verdad? ¿Y qué les parece? No dice no tome alcohol si va a conducir. Dice: si bebe, no maneje. Está bien, si bebe, coma, no maneje. Y si le ponemos unas comas diferentes, que digan sí, coma, bebe, coma, no maneje, ¿cómo diría? Sí, beba, no maneje. Fíjense como unas comas más agregadas ahí y un acento ya cambiaron todo el sentido. A eso me refería a la ocasión anterior, y ahora quiero insistir en ello, que tenemos que tener mucho cuidado. La ortografía es una cosa muy importante. A veces nosotros somos muy dados a no darle tanta importancia, porque hay un acentito más, un acentito menos. En algunas ocasiones así será, pero hay otras en las que evidentemente va a cambiar el sentido de las palabras. Recordemos que el sí con acento es afirmativo y el sí sin acento puede ser condicional. Entonces no es lo mismo hacer una expresión enfática sí, para decir sí, porque si esto, aquello. Entonces un sí y otro sí tienen nos puede llevar a uno a otro lugar. No trae otro ejemplo que tengo muy claro, pero pues de momento no lo veo. Bueno, finalmente pues quiero referirme un poco a una forma de elaboración de resoluciones que ha sido utilizada durante mucho tiempo por el Poder Judicial de la Federación, que me parece de alguna manera que cumple pues todas estas características que les he comentado. Ya les había dicho, pues desde luego no hay una forma, no hay una regla sacramental, no existe una legislación que diga esto se debe hacer así. Sí hay requisitos que se deben cumplir en las legislaciones procesales civiles, que normalmente son sustitutorias, más el Código Federal, pero como requisitos, como estructura, como forma, no lo existe, y menos en la elaboración de un proyecto de resolución. El proyecto de resolución a mí me parece
que debe ser una historia narrada de manera clara, sucinta, concisa, que tiene que llevar ciertos aspectos, como es calificación de agravios, como es cuando sea necesario antes del asunto, historia, el contenido de la ley, no sé, muchas cosas, pero que nos vaya llevando desde el planteamiento del problema, cómo surge, cómo se debe, dónde viene la solución, cómo se debe interpretar la solución, hasta llegar a la propia solución. Y ya los puntos resolutivos, pues, desde luego que es un reflejo de las consideraciones que fueron sustentadas. Por ello, esta fórmula que pues, se ha utilizado durante mucho tiempo y desde luego no es una cuestión que deba seguirse, simplemente es una propuesta. Tan es una propuesta que todo esto se ha ido modificando con el pasar del tiempo, al igual que lo que les decía de las pies de página, la numeración, los párrafos, títulos, subtítulos, todas esas cuestiones, en donde para empezar un proyecto creo que es bueno adelantar la calificación de los agravios. A partir de ahí, empezando, ¿cuál es la calificación? Pero dejarlo hasta ahí para irse uno por uno sin hacer una revoltura. Se hace el planteamiento de la cuestión que está sujeta a consideración. O sea, tal vez hay a quien le gusta que sea una síntesis de agravios, hay a quien no le gusta. Se puede hacer con una síntesis de agravios independiente o se puede hacer directa. Es decir, en un párrafo se puede decir, aduce esto y en el siguiente ya empezar a ver la cuestión cómo se va a resolver. Y hay quien lo hace junto, es decir, dice, contrariamente a lo que aduce la recurrente en cuanto a esto, o sea, ya está entrando la respuesta, ya empezó a decirle que no le asiste la razón, en cuanto a esto, que aduce por esto, en el mismo párrafo, ya empieza a dar la solución. Eso ya es cuestión de estilo, es de gustos, pero por lo mismo son propuestas que llevan, desde luego, por eso la comento, porque sí tienen alguna claridad y ayudan a que tengamos una mejor comprensión. Entonces quedamos la calificación, el planteamiento del problema, que al final de cuentas pues es como una mezcla de lo que resolvió la autoridad con lo que vienen a atacar. ¿Cuál es la enunciación de la tesis que se va a sostener? Como un planteamiento inicial de por qué es por lo que le asiste la razón, no le asiste la razón, o es fundado o no es fundado. Y a partir de ello podemos empezar a desarrollar cuál es la proposición normativa de la que se partirá para demostrar la tesis, ya sea contenido de la ley, de la jurisprudencia, criterios de interpretación, no sé, todo lo que nos permita partir para buscar la solución. Y luego la razón mediante la cual la tesis es inferida del fundamento de la demostración, que es donde ya viene la explicación en sí, a partir de lo que se hizo valer como concepto de violación o como agravio y cuál es la base sobre la que se va a resolver, tomando en cuenta la ley y la jurisprudencia. Entonces, a partir de ello, ahora sí, ¿cómo es que vamos a hacer la demostración de que tiene o de que no tiene la razón? Bueno, que le asiste. Eso de tiene la razón también es una forma que nos equivocamos, porque si decimos no tiene razón, entonces está loco. Entonces, por eso es mejor decir asiste o no asiste. Bueno, eso me lo dijo un magistrado hace muchos años. Y dije, tiene razón cuando aduce y dice, entonces eso no está loco. Dije, no, cuando ya no lo vuelvo a utilizar, tiene o no tiene razón. Mejor le asiste o no le asiste. Bueno, pues en esencia eso es una base de lo que podemos utilizar para lograr una adecuada construcción de resoluciones, cumpliendo con ciertos principios, con ciertas reglas. Hay algunas propuestas que pues, desde luego no tienen reglas escritas para cumplirse, sin embargo, pues lo que se pretende
pues es facilitar la comprensión y el entendimiento del justiciable, que al final de tanto las sentencias son para ellos. La sentencia que hace un proyectista pues es para el magistrado, desde luego, pero al final de cuentas es un proyecto. Estamos hablando de resoluciones, y la resolución es la determinación que adopta el magistrado, que adopta el juez, y esa no es para ellos, esa es para el justiciable. Y es quien debe entenderla, es quien debe saber las razones por las que se le acepta su pretensión o se le rechaza, y les deben de quedar claras. En el caso, pues incluso para saber cuál fue el motivo por el que no se adoptó su postura, y tenga la posibilidad de seguirse defendiendo en órganos que, en el caso de que así sea, pues sean revisores de determinaciones. No sé si tengan alguna duda, pregunta, lo que gusten comentar. Todos son bienvenidos a las preguntas, dudas. Si no las sé, las averiguamos. Bueno, pues yo nuevamente les agradezco mucho la paciencia que me han tenido. Nuevamente agradezco a los señores magistrados de este honorable tribunal. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, seguir viendo algunas caras conocidas, me da mucho gusto. Y bueno, ya todas son conocidas, cuando menos de la vez pasada. Y pues nuevamente les agradezco mucho. Gracias, señor juez, por su participación en este curso. A continuación, la licenciada Ana María Vargas Vélez, secretaria general de este tribunal, y el licenciado Eulalio Higuera Velázquez, secretario instructor y proyectista, le harán entrega de un reconocimiento y un pequeño presente en nombre del Pleno del Tribunal.